A Especial Domingo, acaba de lanzarse como diputado Javier Milei. No es sub 40, pero está ahí cerquita. Es un hombre joven de la política que tiene miradas libertarias sobre la economía y que lo tenemos en esta tarde. Hola Javier, gracias por estar. ¿Qué pensás cambiar de la política, como dijiste por ahí, que se vayan todos a pasear cuando yo llegue a la Cámara de Diputados y que te eligen? Bueno, básicamente lo que señalé es que hubo un que se vayan todos, eso fue en el 2001-2002, en la realidad no se fue ninguno, es más, vinieron los familiares, los parientes, los amigos, las amantes, los amantes, ¿sí? Digamos el peluquero, el cirujano plástico, ¿sí? Y la verdad es que, ¿sabes qué? Que se queden todos, porque ahora los honestos nos vamos a meter todos y los vamos a echar a patadas. Así. Y fue un poquito más explícito en la declaración en redes, ¿sí? Y bueno, la idea es volver a abrazar los valores de Alberdi. Recordemos que cuando Argentina abrazó los valores de Alberdi, en la Constitución de 1853, plasmada a partir de 1860, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Entonces, lo que junto a José Luis Espert y todos los liberales de bien que se quieran sumar, tenemos como idea volver a los valores de Alberdi y en 35 años convertirnos en la primer potencia mundial de nuevo. Porque recordemos que Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Y si hay algo que ha logrado sacar gente de la pobreza es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico se va de la mano de la libertad, porque los países que son más ricos, ¿sí? En realidad eso sucede porque son más libres. Javier, decís una frase que es fuerte, ¿no? Convertir en potencia mundial a la Argentina en 35 años. ¿Cómo harías eso? Bueno, digamos, esto no tiene mayor magia. En realidad se llama crecimiento económico. Existe muchísima evidencia empírica y existen casos modernos, por ejemplo el de Irlanda, que replicó el milagro de Argentina y en 35 años de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se logra esto? Acumulando capital, capital físico y capital humano. El capital humano tiene que ver básicamente con que la gente pueda comer, ¿sí? Y con que la gente se eduque. Y fundamentalmente con instituciones. Y ahí hay una parte crucial, porque las instituciones son lo que permite que haya ahorro y que ese ahorro se transforme en inversión y que esa inversión permita crecer y mejorar la relación de capital-trabajo en la economía, la productividad, los salarios reales y así exterminar la pobreza. Pero ¿cuál es el punto? Que las instituciones en realidad derivan de los valores morales de la sociedad. Y si la sociedad sigue abrazando esos valores nefastos del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo, que hoy todo eso está encarnado en la idea nefasta de la justicia social, eso nos va a llevar a la barbarie, es decir, vamos a convertir al país en una villa miseria. De hecho, de ser el país más rico del mundo, somos 70 y en caída. Javier, es disruptivo lo que vos hacés, porque de algún modo criticaste siempre a la política de afuera, para muchos, y te lo digo justamente para escuchar tu respuesta, el sistema te incluye ahora y te encontrás con un Ameri sesionando al lado tuyo si llegás a ser diputado. ¿Qué haces? A ver, en primer lugar, yo, digamos, no vengo para ser cómplice del sistema. Yo vengo para destruir el sistema desde adentro. A ver, el punto es el siguiente. Hoy Argentina está en una encrucijada que no puede salir, que está estancado, que cada vez está peor, ¿sí? Entonces, ¿el punto cuál es? Ir por la solución sangrienta desde afuera, cuando además el Estado tiene el monopolio de la violencia, o la solución es, ok, me bajo de la Torre de Marfil, me meto en el barro de la política y doy la pelea desde adentro para dinamitar el sistema desde adentro, que es lo que yo elegí. ¿Por qué? Porque no creo en la solución violenta. Punto 1. Punto 2. De hecho, yo lo que voy a reivindicar es la honorabilidad del Congreso. Ahora, el Honorable Congreso de la Nación
Lleva ese nombre porque los legisladores eran ad honorem. Por lo tanto, yo voy a ir ad honorem. Yo no le voy a costar un solo centavo a ningún argentino porque voy a ir ad honorem. Y no solo eso, es muy interesante que me menciones el caso de este diputado, Ameri. verdaderamente Ameri. ¿Sabes por qué? Porque, primero, vos sabés que si Ameri estuviera en el sector privado e hiciera eso, lo echan instantáneamente. Y por eso mismo no se le ocurriría hacer semejante barbaridad en el sector privado. Sin embargo, ¿por qué lo hace siendo diputado? Al margen de la falta de respeto para con quienes lo votaron. Básicamente lo hace porque cree que es impune, que tiene impunidad, que puede hacer lo que quiere. Y eso es lo tremendamente grave. Pero además, lo otro que quiero señalar, por si no lo sabían, durante el mes de mayo, el diputado Ameri envió un tuit donde decía quédate en casa, cuida a los tuyos y cosas por el estilo, las consignas del gobierno, y decía, y lavate las manos como si hubieras tocado a Milei. Yo le quiero agradecer la publicidad que me hace este inmoral, porque justamente me pone en sus antípodas, y uno de los motivos por los cuales yo creo que los liberales debemos empezar a involucrarnos en la política es porque justamente los valores del liberalismo son superiores en el plano de la moral y justamente hay que arrasar con estas basuras que contaminan las instituciones y destruyen el país. Milei, recién hablabas de destruir el sistema por dentro y construir uno nuevo. ¿Cómo sería ese nuevo sistema según Javier Milei? Bueno, de vuelta, es el sistema de la libertad. ¿Querés una institución nefasta? Por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central se creó en 1935 por 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que haberlo cerrado en el 1975. ¿Por qué no lo cerraron? Básicamente para estropear a los argentinos con impuesto inflacionario. Hoy está todo el mundo, preocupado con el tema del cepo. ¿Sí? ¿Y por qué, se discute el cepo? El cepo es una inmoralidad, es una restricción a las libertades. Es decir, es una restricción a comprar dólares, pero también podría uno tener una restricción a comprar tomates, zapatillas, pantalones, porque se le ocurre a un político, lo cual es una locura. Ahora, en el caso del dólar, no es que además es una mercancía adicional que te están restringiendo una parte del consumo irrelevante. No, te están restringiendo un bien que los argentinos, como consecuencia de la historia inflacionaria que traemos, sí, básicamente lo que implica es restringir tu consumo futuro, porque está restringiendo tu ahorro. Por lo tanto, te está cercenando las posibilidades de consumo futuro. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen para obligarte a demandar pesos, y al obligarte a demandar pesos aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, ¿sí? Que es un robo porque es un impuesto no legislado, por lo tanto constituye una estafa. ¿Y eso desde dónde se hace? Se hace desde el Banco Central. Es más, esta política alocada que ha tenido Argentina desde que tiene Banco Central, vos sabés que cada vez que la tasa de inflación supera el 20% se pierde un 0,58 de crecimiento. Si no hubiera sido porque tuvimos un Banco Central que ha permitido financiar la política fiscal descontrolada de los políticos argentinos, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Javier, si llegás a ser diputado, adelantanos tu primer proyecto. Lo primero que diría es, por un lado, el tema de la responsabilidad fiscal, cambiar la ley de coparticipación para que haya un principio de correspondencia fiscal donde cada provincia se haga cargo de sus gastos, ¿sí? Y no que estén destruyendo lugares hermosos como ser la ciudad de Buenos Aires o, por ejemplo, la propia provincia de Buenos Aires. Altos perjudicados, ¿sí? Por la coparticipación fiscal. Y por otra parte, impulsar una reforma financiera para tener un sistema anticorridas que se llama Banca Simon y a la postre terminar eliminando el Banco Central porque los argentinos ya elegimos qué moneda queremos. Queremos el dólar, ¿sí? No queremos más la moneda del político argentino. ¿Por qué? Porque la moneda argentina no vale nada, porque los políticos argentinos no valen nada. Eso es lo que sucede.
Milei, se habló mucho esta semana sobre el ahorro en pesos o el ahorro en dólares, también por un furcio, ¿no?, que tuvo el jefe de gabinete. ¿Qué propondrías vos? ¿Permitirías el ahorro en dólares? ¿Promoverías el ahorro en pesos? Pero, de vuelta, el peso ha sido siempre una estafa, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos a los políticos repetir la nefasta frase de Sigot, el que apuesta al dólar pierde? Claro. Acá el que apuesta al dólar gana. Es decir, acá el que sale del peso gana. Es decir, el que repudia la moneda argentina le va bien. Es más, de hecho, los propios funcionarios del gobierno, ¿sí?, ahorran en dólares. Claro. Es más, el señor presidente, habría que avisarle que la hijita de su compañerita de fórmula le encontraron 5 palos verdes en la caja fuerte. Que dicho sea de paso, tener 5 palos verdes en la caja fuerte es equivalente a fugar capitales, porque se llenaron tanto la boca criticando al otro gobierno con la fuga de capitales y le encontraron, 5 millones de dólares en una caja de seguridad. Y vaya a saber toda la otra que tienen, ¿no? Ahora, eso sí, estaban en dólares. ¿Y cómo se levanta al peso argentino? ¿O ya no tiene chance? No, yo creo que hay que... A ver, el peso argentino no sirve para nada. Entonces, ¿qué, dolarizar, Javier? ¿Dolarizar directamente como hizo Ecuador en su momento? No, porque justamente antes tenés que hacer la reforma financiera. Porque si vos dolarizás, pero no modificás el sistema financiero, vos tenés hoy un sistema que se llama de encaje fraccionario. Vos depositás, ¿sí?, una parte, el banco la guarda y el resto la presta. ¿Qué pasa? Si llega a haber una corrida, vos no podés emitir dólares. Entonces tenés que tener un sistema anticorrida. Una vez que eso se llama, el sistema anticorrida se llama banca Simon. Vos tenés una banca de inversión y una banca de almacén de valor. El almacén de valor dejás la plata ahí y el día que vos querés te la llevás. Y en la banca de inversión es como si compraras un fondo común de inversión o acciones. Entonces, si vos invertís en el mal fondo, tenés una caída de valor y nadie sufre las consecuencias de eso. Una vez que vos tenés eso, liberás la banca, que la banca tenga que competir y que los banqueros se hagan cargo de los desastres que hacen cuando toman malas decisiones para no perjudicar a los ciudadanos. Cuando largues la competencia de monedas, ¿qué es lo que va a pasar? Los argentinos van a elegir el dólar y en ese contexto tenés que eliminar el Banco Central, ¿sí?, liquidando los activos contra los pasivos. Entonces, yo creo, y en el trabajo que hicimos con Giacomino, y creemos que los argentinos van a elegir el dólar porque históricamente eligieron el dólar, pero lo interesante de ese sistema, que es un sistema anticorrida y no vas a tener Banco Central. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy Argentina, a ver, les paso un par de datos, porque, de algún lado salió el cepo. Sí. Y por algo lo recrudecieron. Bueno, básicamente porque Argentina tiene pasivos monetarios, el Banco Central, entre base monetaria, LELIX y pases, 4.8 billones de pesos. Y cuando arrancó septiembre, las reservas internacionales netas eran 2.000 millones de dólares. Si ustedes hacen el tipo de cambio de cobertura de eso es 1.400. Eso les muestra el desastre monetario que hay. Y en las 3 primeras semanas del mes de septiembre, el Banco Central perdió 1.200 millones de dólares. O sea, compraron dólares 6 millones de personas, cuando en abril compraban 450.000 personas. Y les voy a pasar ahora el dato malo. Las reservas internacionales del Banco Central netas, según el cálculo de distintos analistas, oscilan entre 500 y 2.000 millones de dólares negativas. La pregunta es, ¿cómo es que vende esos dólares que no tiene el Banco Central? ¿No será que está usando los dólares de los encajes de los depósitos de los argentinos? Claro. Y justamente Les aviso que esto, el kirchnerismo lo hizo antes, ¿eh? Cuando se fueron en el 2015... las reservas internacionales netas eran negativas, dejaron una posición de dólar futuro por 23.000 millones de dólares. Y el cash que había cuando llegó Sturzenegger eran 1.500 millones de dólares. Con lo cual, los kirchneristas ya hicieron esto. Porque como anda sonando el nombre de Emanuel Álvarez Agis para reemplazar a Guzmán y avanzar en un cepo más duro, no sea cosa que ese cepo más duro signifique que aprieten más todavía las tuercas
y que los dólares que filtren sean los dólares de los depositantes y terminemos en un plan Bonex. Hacemos un punto y lo sumamos a Luis O un Majul, corralito. que ya se viene la cornisa y quiere sumarse a esta entrevista. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo Buenas va? noches, Agustina. Buenas noches, Hugo. Muy buen programa. Lo estoy escuchando desde hace tiempo Javier Milei con la novedad que se va a meter en la política. Pero quería, antes de saludarlo, recordar que Javier Milei acaba de publicar un libro que se llama Pandenomics y que habla no solo de la economía, ahora si ustedes me lo prestan un poquitito voy a seguir hablando Sí, con por él, supuesto. Sino también de la política sanitaria. Y en un momento donde se está discutiendo la cifra, a mi entender, a ver, la estadística tardía de muertos que dio la provincia de Buenos Aires, seguramente Javier Milei debe tener algo para decir sobre eso. Javier, buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, lo que yo tengo para decir es que la política sanitaria argentina es criminal. A ver, en el mundo se conoce algo que se llama como método científico. Del método científico, Argentina lo único que utilizó fue el nombre. Básicamente, el método consta de dos aristas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, sí, tiene que ver con todo lo vinculado a la decisión de los individuos, es decir, la distancia social, El protocolo. lo que tiene que ver, claro, los protocolos, la higiene, el uso de barbijos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los individuos. Es impecable cómo los argentinos adhirieron en la primera fase de la cuarentena de manera, pero con toda la potencia. Ahora, la segunda parte fundamental del método científico es lo que se llama el testeo masivo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer testeos masivos? Porque de esa manera la cantidad de tiempo que están los contagiados e infectados dentro del sistema baja en tiempo. Entonces, si yo salgo a testear, ¿qué pasa? Saco más rápido a los infectados del sistema, tengo menos contagio y entonces la epidemia empieza a bajar. Y una vez que no solo que saco a los que están infectados, sino que además salgo a buscar a los contactos estrechos y a los contactos de los contactos estrechos, yo empiezo a arrinconar la epidemia. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de eso? Nada. Básicamente, ¿por qué? Porque Argentina está entre los países que menos testean del mundo. Es decir, está en el lote de los 10 que menos testean en el mundo por millón, pero además eso no es gratis, porque Argentina está en el lote del 10% de países con mayor muertos por cada millón de habitantes. Es decir, Argentina no solo que está generando un desastre económico, con una de las 3 caídas más grandes del PBI en el mundo, la segunda economía en el índice de miseria, tercera en el ranking de inflación mundial, sino que además el 90% de las economías hicieron mejor que nosotros el tema de la cuarentena, donde nosotros tenemos una cuarentena directamente cavernícola, ¿sí? Que la verdad que los únicos que aplicaron método científico, y eso, digo, que yo soy muy crítico del gobierno de Larreta, es lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, que es que básicamente testea muchísimo y sale a buscar casos, y sale a buscarlos. Ese es el método científico. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué? Sí, terminá de hacer la pregunta. ¿Por qué? Claro, ¿por qué esto no lo hizo entonces el gobierno nacional? Y no lo hizo, ¿sabes por qué, Luis? Porque son unos inmorales. Porque en realidad son gente deplorable. Y voy a explicar por qué. Porque claro, con el tema de la caída del nivel de actividad, fruto de la cuarentena estúpida que impulsó el presidente Alberto Fernández y que derrumbó el sistema económico y que las consecuencias para adelante van a ser tremendas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se cayeron los ingresos fiscales. Entonces, claro, la de los políticos no se tocó, porque la de ellos es sagrada. Bueno, entonces, de eso quiero hablar, Javier, pero ¿me esperás un segundito así nos ordenamos? Sí, sí, despido claro, a Agustina Luis. Girón y a Hugo Machiavelli. Un gran programa hicieron hoy, los felicito Gracias, de nuevo. gracias. Muchas gracias. Especial domingo. Algunos de ustedes, los dos creo que van a tener que venir a trabajar a la cornisa porque tienen 2 informes muy interesantes para presentar. Ya nos vamos para allá, para el estudio. Dale, uno es el de Hugo Machiavelli y tiene que ver con la corrupción en el fin del mundo, ya van a saber por qué, y otro con una feria, el Olimpo, vos no sabés lo que es esa feria en la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista sanitario, ¿eh? Pero cerramos especial coronavirus, damos apertura a la cornisa y seguimos hablando unos minutitos más con Milei, junto con María Julia Oliván, con Federico Andajasi, con Silvina Martínez, que ya está, y en un ratito más lo subamos a Luis Gasulla para comenzar en el comienzo.
Bueno, Javier, entonces, la pregunta a propósito del contexto que le estabas dando a la respuesta es, ¿cuál es tu mirada sobre cómo se corrigió la cifra de muertos en la provincia de Buenos Aires? Agregaron en estos últimos días 3.800 muertos, según estadística, que algunos de ellos, Federico me estaba diciendo, creo que algunos de ellos son de, no sé si del principio de la pandemia, ¿no, Federico? Sí, no, la verdad que es una calamidad el modo en que se encaró el conteo. Pero además hay una cuestión porque se dice, bueno, vamos a implementar otro método. A ver, los muertos son muertos y los muertos de coronavirus son muertos por coronavirus. No hay muchos métodos para contar. Claro que sí. La pregunta está formulada, Javier. A ver, pero esta gente que supuestamente se cree tan omnipotente que tiene que determinar qué podemos hacer y pretende cuidarnos, no sabe contar. Es decir, y aparte si me decís, no, el error es un error chiquito, pero le erraron por 3.800. Es una falta de respeto. Habría que echarlos a patadas, o sea, no, habría que echar a patadas a Ginés González García, habría que echarlo, digamos, a Pedro Can y a todo su equipo, habría que echar a Goyán y a todo el equipo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, pero de vuelta, esto tiene que ver con la estrategia criminal que han seguido. Es decir, Luis, nosotros nos enteramos de lo que era el coronavirus 4 meses antes. Podríamos haber copiado lo que hacía el resto del mundo. Y cuando se le señaló que estaba haciendo el resto del mundo que le iba bien, nos acusaron de decir que era ese modelo o la muerte, y nos acusaban de querer la muerte. Y ahora sucede que destruyeron la economía y la salud también. Ahora, Javier, yo, entre otras cosas, lo que estoy tratando de entender es por qué se demoraron en cargar los datos, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera, responsabiliza al sector privado de la salud y también a los hospitales públicos. Para no, de refilón le pegaron a los médicos también, Sí. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice, nosotros no tenemos problemas con la carga de datos, tenemos problemas con la carga de... No problemas. Los fines de semana los datos tardan un poco más en cargarse, entonces eso expresa la demora del fin de semana. Y por otra parte, Máximo Kirchner hoy dijo, hay que preguntar al gobierno de la nación, como si Máximo Kirchner no formara parte del gobierno. Yo de verdad estoy un poco confundido, ¿eh? Bueno, pero fíjate, esto Federico lo puede explicar mejor que yo. Digo, siempre la culpa es del otro. ¿No es raro? A ver, Luis, ¿sabes cuál es el punto acá? Que acá se priorizó los negocios de la política, mantener las remuneraciones de los políticos, incrementar el aparato clientelístico, hacer inversiones que le dan más retorno, pero no invertir en testeos. ¿Sabes por qué no invierten en testeos, Luis? ¿Por qué? Porque invertir en testeos implica importar los test. Y ¿sabés lo que pasa? Que dado un precio internacional es muy difícil coimear y llevarse guita, digamos, de esa manera. De hecho, el propio gobierno de Chile le propuso a Argentina hacer una compra conjunta para conseguir precios más bajos y no lo aceptaron. Es decir, este es un gobierno de inmorales, son criminales. Es decir, lo que han hecho no tiene nombre. Ahora, Javier, metámonos un poco en el tema de la economía y el dólar, que es lo que está preocupando esta semana. Bueno, hace tiempo que vienen preocupando a los argentinos. ¿Va a encontrar la salida el gobierno? Porque ya, lo decía el otro día Martín Tetazen, mirá, era un cepo, cepito, cepón. Acaban de meter un cepo al cepo. Y cuando vos metés este tipo de cepo, cada vez es más difícil salir. Yo no soy un experto, vos sí, te quiero escuchar. A ver, es muy complicado el tema de cuando vos metés un cepo, porque en realidad lo que estás haciendo es imposibilitar la compra de dólares, ¿sí?, al tipo de cambio oficial. Eso lo que significa es que vos vas a tener un exceso de demanda en el mercado de divisas. La contraparte de eso es que vos vas a tener un exceso de oferta en el resto de la economía, y eso significa una alta tasa de interés que hace caer el nivel de actividad económica, que hace caer, digamos, el empleo, que hace caer los salarios reales, pero que además mete presión inflacionaria. Entonces, eso cada vez se hace mucho más complicado. Y para que tengas un orden de magnitud del desastre... Perdón, Javier, para que la gente no vaya a buscar dólares, ¿no? A ver, pero eso también hay que insistir con esto, porque nos tratan como niños. La gente va a buscar dólares porque el peso cada vez vale menos. Pero una buena salida no es subir, o una salida alternativa, no es subir la tasa de interés, Javier. Pero es que el problema es que seguís... A ver, vos el problema que tenés
no es que el dólar sube. En realidad lo que pasa es que el peso es el que pierde valor. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un exceso de oferta de dinero porque emitís salvajemente para financiar el fisco, tenés caída en la demanda de dinero y caída en el nivel de actividad, el poder adquisitivo del peso se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. Entonces, no es que está subiendo el dólar o que suben los precios, no vale nada el peso. Yo les voy a dar un orden de magnitudes para que vean el desastre monetario que tiene Argentina. Los pasivos monetarios del Banco Central, es decir, la base monetaria, las LELIQs, que es emisión futura, y los pases, son 4.8 billones. Y las reservas netas internacionales que teníamos a inicio de septiembre eran 2.000 millones. Si calculás la relación de cobertura, te da un tipo de cambio de 1.400. Ese es el tamaño del desequilibrio. Por eso todo el cepo enorme que tenemos. ¿Por qué? Porque ya no tienen cómo sostener esto. Y no solo eso, porque ahora hay algo peor todavía. Porque en los primeros 15 días de lo que fue el mes de septiembre, el Banco Central perdió 1.200 millones de dólares, o sea, compraron 6 millones de personas. O sea, la gente está despreciando el dólar, el peso, disculpa. ¿Sí? Claro, exacto. Y mañana va a ser un día porque, a ver, si se terminó el feriado cambiario virtual que había, yo creo que mucha gente va a salir a comprar dólares, aunque sea en el mercado blue, ¿no? O el negro. Pero exacto. Es decir, ahora, pero fíjate la perversidad del gobierno y del Banco Central, porque el viernes perdieron 80 millones de dólares. Ahora, para lo que es el lunes, ya, digamos, enviaron a los bancos 160 millones de dólares. Lo interesante es que hay estimaciones de las reservas internacionales netas de distintos analistas que oscilan entre, por favor, hay que escuchar este número, entre 500 y 2.000 millones de dólares negativos. No. Es decir, entonces... No. Claro. Sí, pero ¿cómo negativo? A ver, vos te metés en la página del Banco Central y no dice eso. No, bueno, te informan las brutas. Vos tenés que quitar ¿qué? Tenés que quitar el swap chino, tenés que quitar los encajes en dólares de los bancos, tenés que quitar la posición con el BIS, tenés que quitar la posición con el Fondo Monetario Internacional y la posición de oro, y ahora, digamos, te da negativo. ¿Sabés qué significa eso, Luis? Que están financiando la corrida con los encajes de los depósitos en dólares. A ver, explícamelo para que entienda todo el mundo. Están financiando la corrida con los... ¿Qué son los encajes de los depósitos en dólares? Claro, suponete que tenés 100 dólares, Luis. Vas al banco y los depositas. El banco, esa plata, esos dólares que vos depositaste, una parte la guarda y otra parte se las presta a exportadores que generan dólares y que pueden devolver la plata. Operatoria que está muy complicada por el tema de las retenciones. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y hay una parte que los bancos tienen cash por si la gente quiere ir a buscar sus depósitos. Pero esos dólares que los bancos guardan están obligados a guardarlos en la cuenta del Banco Central. A tener un respaldo en dólares en el Banco Central. Claro, no sea cosa que entonces el Banco Central esté financiando la corrida para que inyectar dólares en el sistema y el blue baje utilizando la plata de los depositantes. Muy bien. Javier, te voy a hacer una última pregunta y agradeciéndote el tiempo que nos dedicaste tanto en Especial Domingo como en La Cornisa. ¿Cómo ves el futuro inmediato de este gobierno? Porque yo desde el punto de vista político y económico también, ¿no? Toda la semana digo, no, esta es la peor semana del gobierno. Y siempre hay otra peor. Y hay una peor y otra peor. Y ahora está, perdón que comparte esta mirada política, ¿no? Pero bueno, y ahora está... Cristina va cada vez más a Olivos, a la Casa de Gobierno, cada vez se mete más en el gobierno, pero cada vez va peor porque va imponiendo una agenda que no le importa a nadie. Entonces yo te quería preguntar, desde el punto de vista de la política económica, ¿cómo ves este gobierno? Si tiene que pegar un volantazo, si lo va a pegar, si van a cambiar al ministro, como dicen algunos, parece que ahora parte del Frente de Todos no está tan conforme con el ministro, con el presidente del Banco Central. ¿Qué estás viendo vos? Yo lo que creo es que Cristina Fernández de Kirchner está tomando conciencia de que este proceso termina mal, que vamos camino a una crisis y
como en esa crisis ella va a ser arrastrada, cada vez impone más cosas dentro de la agenda, a punto tal que quiere imponer como ministro a Emanuel Álvarez Agis. Recordemos que hay una nota del año pasado de Manuel Álvarez Agis, ¿sí?, donde Luis Novarecio le está haciendo una entrevista y Álvarez Agis le dice que el tipo de cambio en 60 era altísimo, que no necesitaba controles y que el Banco Central estaba gordo de reservas. Ay, mamá, si ese va a ser el ministro de Economía. Aparte, digamos, fue el viceministro de Economía de Kicillof. O sea, ya sabemos lo malo que es Álvarez Agis. Entonces, si llegara al ministerio alguien como Álvarez Agis, significa que directamente Cristina Fernández de Kirchner, frente a la situación donde está viendo que este gobierno colapsa, entonces directamente, para no ser arrastrada, va a tratar de hacerse también cargo de modo pleno de la economía. ¿Y sabés lo que pasa? Que lo que necesita Argentina para salir de todo esto, Cristina quiere hacer exactamente lo opuesto. Por lo tanto, si Cristina, digamos que ya tiene injerencia en la economía, porque quien determinó que fuera Guzmán el ministro fue la propia Cristina, a instancias de la recomendación de Stiglitz, que es amigo de ella, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que significa Álvarez Agis es redoblar la apuesta. ¿Y sabés cómo va a terminar? En una piña muchísimo más grande. Es decir, Argentina ya tiene la peor crisis de la historia, pero cuando estalle la hiperinflación vamos a tener la peor crisis económica y social de la historia, y vas a ver la pobreza en niveles nunca imaginados, y eso creo que ni siquiera lo va a poder soportar el peronismo. Y Javier, a ver, ya que estamos planteando hipótesis, ¿no? En el caso de que lo quieran correr a Guzmán, yo dudo, ¿no? Porque la verdad que las versiones salen siempre del mismo lugar, que es los chicos grandes de la cámpora. Pero en el caso de que lo quieran correr a Guzmán, efectivamente, y quieran poner a Álvarez Agis, o que Álvarez Agis no sea suficiente, ¿qué pasa si juegan la carta de Roberto Lavagna, Javier Milei? Yo no creo que vayan a convocar a Roberto Lavagna, y si lo convocaran lo van a terminar traicionando porque no lo van a dejar actuar, y no sé si, digamos, Roberto Lavagna es el hombre para este momento. ¿Por qué? Porque, a ver, primero porque creo que Roberto ya, digamos, no lo veo con el espíritu como para llevar a cabo la gestión del Ministerio de Economía, y la situación que tiene que enfrentar hoy es muy distinta a la que tuvo que enfrentar durante el periodo que le tocó ser ministro durante el gobierno de Néstor Kirchner. Las condiciones eran totalmente distintas. Era una economía que había caído fuertemente como consecuencia de un apretón monetario, por lo tanto, superado el problema del desajuste cambiario, con solo inyectar dinero y gasto público vos sacabas adelante la economía. Claro, vos decís que el trabajo sucio ya lo había hecho Duhalde y Remelnikov y otros. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Y hoy todavía la explosión no tuvo lugar. Entonces, si vos llegás a querer aplicar ese mismo conjunto de recetas, que es lo que proponen, digamos, los señores Culfas, la señora Cecilia Todesca, ¿sabés lo que va a pasar? Es como ir a apagar un incendio con un lanzallamas. Es decir, estás jugando con piromaníacos en un cuarto lleno de dinamita. Digamos, va a explotar y en realidad los que vamos a quedar todos quemados somos los argentinos. Gracias, Javier Milei. Muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias a vos, Luis. Siempre es un honor hablar contigo. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Y empecemos a conversar, muchachos. A ver, ¿por qué?